Hay algo peligroso que muchas personas hacen todos los días sin darse cuenta: entregarle el control de su estado emocional a cualquiera. Basta una crítica, un mensaje ignorado o una mala cara para arruinarles el día completo. Y yo aprendí esto observando algo muy simple entre Japón y Latinoamérica. En Japón vi personas soportando presión sin destruirse emocionalmente, y en Latinoamérica vi mucho talento perdiéndose por reaccionar a todo. Entonces entendí algo: la vida no siempre te destruye por los golpes que recibes, sino por la importancia que les das. El día que aprendes a actuar con calma, incluso cuando algo te duele, empiezas a recuperar el control de tu vida. Hay personas que viven convencidas de que su sufrimiento viene de lo que les pasó, pero muchas veces el sufrimiento no viene del hecho, viene de la interpretación que hicieron del hecho. Y eso cambia completamente la manera de entender la vida. Porque mire, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y salir completamente diferentes. A uno lo rechazan en un trabajo y piensa, no sirvo para nada. A otro lo rechazan y piensa, necesito prepararme mejor. El hecho fue el mismo, la interpretación fue distinta. Y la interpretación terminó definiendo el futuro de cada uno. Yo crecí viendo dos culturas completamente diferentes. En una cultura aprendí disciplina, orden y resistencia emocional. En la otra vi alegría, creatividad y cercanía humana. Pero también vi algo que se repetía mucho: personas destruyéndose emocionalmente no por lo que ocurría, sino por el significado que le daban a lo que ocurría. ¿Alguien no saludó? ¿Seguro está molesto conmigo? Alguien corrigió un error. Me está humillando. Una relación terminó. Nunca voy a ser suficiente para nadie. Y poco a poco la mente comienza a construir una historia que ni siquiera está basada en la realidad, sino en el miedo, en inseguridades viejas, en heridas que ya venían de antes. Recuerdo una vez cuando era joven y alguien me hizo una crítica muy fuerte después de una conferencia. Y no fue la crítica lo que me afectó más. Lo que me afectó fue lo que yo pensé después, porque la mente empieza a exagerar. Tal vez todos piensan igual, tal vez no soy bueno en esto, tal vez debería dejarlo. Y uno se da cuenta de algo impresionante. Un comentario duró 10 segundos, pero yo estaba dispuesto a sufrir por eso durante semanas. Entonces entendí algo que cambió mi manera de vivir. La mente es una intérprete. Nunca recibe los hechos de manera pura. Siempre los traduce, y si no educas esa interpretación, vas a vivir reaccionando a fantasmas que tú mismo creaste. Por eso hay personas que viven cansadas emocionalmente. No porque tengan la vida más difícil, sino porque convierten cada problema pequeño en una amenaza enorme. Y mientras más alimentan esa interpretación, más real se vuelve dentro de ellos. Hay gente que pierde años enteros intentando cambiar lo que otros dijeron de ellos. Escúcheme bien, nunca tendrá control sobre la boca de la gente, pero sí puede tener control sobre el significado que decide darle a sus palabras. Y el día que usted entiende eso, empieza a recuperar poder, porque entonces una crítica deja de ser destrucción y se convierte en información. Un rechazo deja de ser humillación y se convierte en dirección. Un fracaso deja de ser el final y se convierte en entrenamiento. La vida cambia cuando cambia la interpretación, porque no siempre es lo que pasó lo que le rompe. Muchas veces es la historia que usted se contó después. Hay personas que creen que tener carácter es reaccionar fuerte, levantar la voz, responder inmediatamente, demostrar que nadie puede pasar por encima de ellos. Pero con los años entendí algo completamente diferente. Reaccionar a todo no es poder, es perder el control. Porque cuando cualquier comentario cambia tu estado de ánimo, cuando cualquier crítica arruina tu día, cuando cualquier provocación logra sacarte de tu centro, entonces alguien más está manejando tus emociones. Y una persona que no controla sus emociones termina tomando decisiones equivocadas, aunque tenga mucho talento. Recuerdo algo que veía mucho cuando era joven. En ambientes difíciles, la gente reaccionaba rápido porque pensaba que quedarse callado era debilidad.
Si alguien ofendía, había que responder más fuerte. Si alguien empujaba, había que devolver el golpe. Y parecía fortaleza, pero no lo era. Era impulsividad disfrazada de carácter. La verdadera fortaleza la descubrí observando personas que podían mantenerse serenas bajo presión, personas que no necesitaban demostrar nada a cada momento, personas que entendían que no toda batalla merece ser peleada, porque hay gente que vive cansada no por trabajar demasiado, sino por reaccionar demasiado. Reaccionan al tráfico, reaccionan a la opinión ajena, reaccionan a las redes sociales, reaccionan a una mirada, reaccionan a un mensaje que no llegó, y cada reacción consume energía. Poco a poco, la mente se desgasta hasta vivir en tensión permanente. Una vez conocí a un hombre japonés que trabajaba bajo muchísima presión. Yo esperaba verlo estresado, molesto, desesperado, pero era increíblemente tranquilo, y un día le pregunté cómo hacía para mantenerse así. Nunca olvidaré lo que me dijo. Me respondió: si reacciono a todo, termino siendo esclavo de todo. Esa frase me golpeó fuerte, porque muchas personas creen que son libres, pero viven dependiendo emocionalmente de lo que pasa afuera. Si los felicitan, están bien. Si los ignoran, se destruyen. Si todo sale perfecto, sonríen. Si algo falla, pierden la paz. Eso no es estabilidad. Eso es fragilidad emocional. Y aquí está el problema. Cuando reaccionas impulsivamente, casi siempre entregas el control de la situación, porque reaccionar rápido normalmente significa actuar desde la herida, no desde la inteligencia. Por eso después aparecen las palabras de las que te arrepientes, las relaciones que rompiste por orgullo, las oportunidades que perdiste por enojo, los puentes que quemaste por un momento emocional. La calma no significa que no sientes, significa que tus emociones ya no toman decisiones por ti. Y eso requiere disciplina, mucha disciplina, porque el ser humano tiene el impulso natural de defenderse inmediatamente. Pero las personas más fuertes que he conocido no son las más agresivas, son las que aprendieron a detenerse antes de responder. Respiran, observan, procesan y luego deciden. Eso cambia completamente la vida, porque cuando ya no reaccionas a todo, empiezas a elegir mejor tus batallas, tus palabras y hasta tus pensamientos. Y el día que dejas de reaccionar automáticamente, recuperas algo que muchos perdieron hace tiempo: el control de ti mismo. Con el tiempo entendí algo que cambió completamente mi manera de vivir. La energía es limitada, y el problema de muchas personas no es que no tengan talento, capacidad o sueños. El problema es que gastan toda su energía en cosas que no lo merecen. Hay gente agotada emocionalmente por discusiones inútiles, personas cansadas mentalmente por intentar convencer a quienes ya decidieron no entenderlas, personas que llegan al final del día sin fuerzas, no porque trabajaron en algo grande, sino porque desperdiciaron su mente en preocupaciones pequeñas. Y eso es peligroso, porque uno cree que la energía se pierde solo en el esfuerzo físico, pero no. La energía también se drena en pensamientos repetitivos, en resentimientos silenciosos, en querer controlar lo que no depende de uno. Recuerdo que durante una etapa de mi vida me afectaban muchísimo las críticas. Aunque recibiera 100 comentarios positivos, si aparecía uno negativo, toda mi atención se iba hacia ahí. Y sin darme cuenta empezaba a dedicarle horas enteras a algo que probablemente la otra persona escribió en menos de un minuto. Y un día entendí algo absurdo de esa situación. Había personas construyendo sus sueños mientras yo estaba gastando mi energía intentando procesar opiniones que no iban a cambiar mi destino. Ahí comprendí que no todo merece entrar a tu mente, porque la mente funciona como una casa. Si usted deja entrar a cualquiera, tarde o temprano pierde la paz dentro de ella. Hay personas que dejan entrar la opinión de todo el mundo. Un comentario ya les cambia el ánimo. Una comparación ya les roba la tranquilidad. Una crítica
ya les destruye la confianza. Y entonces viven emocionalmente disponibles para cualquier cosa negativa que ocurra afuera. Pero las personas fuertes aprenden algo diferente. Aprenden a filtrar, no porque sean frías, no porque no tengan sentimientos, sino porque entendieron que proteger su energía también es una forma de inteligencia. Mire esto, si usted tiene el celular al 5% de batería, no va a desperdiciarlo en aplicaciones inútiles. Va a cuidar lo que queda porque sabe que necesita esa energía para algo importante. Entonces, ¿por qué hacemos lo contrario con nuestra vida emocional? Gastamos energía en discusiones que no aportan nada, en personas que ya decidieron malinterpretarnos, en recuerdos que ya no pueden cambiarse, en situaciones que ocurrieron hace años y siguen ocupando espacio mental hoy. Y mientras tanto, lo importante esperan tus proyectos, esperan tus hijos, espera tu paz, espera la vida que podrías construir si dejaras de alimentar tanto lo que te destruye. Aprendí observando culturas muy diferentes que las personas más disciplinadas emocionalmente no son las que tienen menos problemas, son las que saben dónde poner su atención, porque donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía, construyes tu vida. Por eso hay personas que viven creciendo incluso en tiempos difíciles y otras que viven atrapadas aunque todo alrededor parezca estar bien. Todo depende de qué alimentan cada día. Hay batallas que simplemente no valen el desgaste emocional. Hay personas que no merecen una explicación más. Hay situaciones que necesitan solución, no obsesión. Y el día que entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Empiezas a caminar más ligero, a dormir más tranquilo, a pensar con más claridad, porque finalmente comprendiste que no todo merece tu energía. Hay algo que muchas personas no entienden hasta muy tarde. La calma no es solamente una emoción. La calma es una forma de entrenar la mente. Porque la mayoría cree que primero debe sentirse tranquila para actuar con serenidad. Pero muchas veces ocurre al revés. Primero decides actuar con calma y después tu mente comienza a transformarse. Yo aprendí esto observando personas bajo presión extrema, personas trabajando durante horas en silencio, resolviendo problemas enormes sin desesperarse, sin gritar, sin perder el control. Y al principio pensé que simplemente habían nacido diferentes, pero no. Lo que tenían era entrenamiento emocional, porque la calma también se practica. Recuerdo una etapa de mi vida donde cualquier problema me alteraba demasiado. Si algo no salía como esperaba, me frustraba rápido. Si alguien me criticaba, me quedaba pensando en eso durante días. Y el problema no era solamente la situación. El problema era que mi mente se había acostumbrado a reaccionar inmediatamente. Y la mente funciona igual que el cuerpo. Lo que repites constantemente se fortalece. Si todos los días reaccionas con enojo, tu mente aprende enojo. Si todos los días vives preocupado, tu mente aprende ansiedad. Si todos los días dramatizas los problemas, tu mente aprende caos. Pero también ocurre lo contrario. Cuando empiezas a respirar antes de responder, tu mente aprende pausa. Cuando decides mantener la calma en momentos difíciles, tu mente aprende estabilidad. Cuando eliges pensar con claridad, en lugar de desesperarte, tu mente empieza a cambiar. Por eso la calma tiene tanto poder, porque una mente calmada ve soluciones que una mente alterada nunca puede ver. Mire, cuando el agua está agitada, usted no puede ver el fondo. Pero cuando el agua se tranquiliza, todo se vuelve claro. Lo mismo pasa con la mente humana. La mayoría de las malas decisiones no se toman por falta de inteligencia, se toman por falta de calma. Personas inteligentes destruyendo relaciones por un impulso. Personas capaces abandonando proyectos por desesperación. Personas talentosas perdiendo oportunidades porque no supieron manejar la presión. Y algo que me impactó mucho al comparar culturas fue entender que la disciplina emocional puede cambiar completamente la manera en que una persona enfrenta la vida. En muchos lugares la gente espera sentirse motivada para actuar correctamente, pero las personas
emocionalmente fuertes entendieron algo distinto. No siempre puedes controlar cómo te sientes, pero sí puedes controlar cómo decides actuar. Y cuando sostienes esa práctica durante mucho tiempo, tu mente se reorganiza. Empiezas a dejar de reaccionar con tanta intensidad. Empiezas a pensar más claro bajo presión. Empiezas a sentir menos necesidad de demostrar algo. Y entonces ocurre algo increíble. Las mismas situaciones que antes te destruían, ahora apenas te mueven. No porque la vida sea más fácil, no porque los problemas desaparecieron, sino porque tu mente ya no responde igual. La calma cambia tu percepción, cambia tus decisiones, cambia tu cuerpo incluso. Porque una persona en paz piensa diferente, habla diferente y vive diferente. Y aquí está lo más importante. La calma no significa ausencia de emociones. Significa que las emociones ya no gobiernan tu vida. Eso es madurez. Porque cualquiera puede perder el control, pero muy pocas personas pueden mantener claridad cuando todo alrededor parece desordenarse. Y esa capacidad puede cambiar completamente tu destino. Porque la mente que aprende a permanecer en calma, aprende también a permanecer fuerte. Hay algo que la sociedad admira mucho, pero entiende muy poco: el poder. Y normalmente cuando la gente escucha esa palabra, piensa en dinero, influencia, autoridad o posición. Pero con los años descubrí que existe una forma de poder mucho más difícil de alcanzar y mucho más valiosa: la disciplina emocional. Porque controlar una empresa puede ser impresionante. Controlar a otras personas puede parecer fuerte. Pero controlar tus emociones cuando estás herido, frustrado o bajo presión, eso sí requiere verdadero poder. La mayoría de las personas viven gobernadas por lo que sienten en el momento. Si aman, actúan. Si se enojan, explotan. Si se frustran, abandonan. Si se sienten inseguros, se paralizan. Y entonces su vida entera se vuelve inestable porque depende de emociones que cambian constantemente. Por eso hay gente con muchísimo talento que nunca construye nada duradero. No porque les falte capacidad, les falta disciplina emocional. Recuerdo algo que observé muchas veces entre culturas muy diferentes. Había personas extremadamente inteligentes, pero incapaces de sostener procesos largos porque se desmotivaban rápido. Y también veía personas quizá menos talentosas, pero emocionalmente disciplinadas, constantes, capaces de seguir adelante, incluso cuando no tenían ganas. Y casi siempre eran esas personas las que terminaban creciendo más, porque el éxito rara vez pertenece al más emocionado. Generalmente pertenece al más estable. La disciplina emocional significa hacer lo correcto, incluso cuando tu emoción quiere llevarte hacia otro lado. Significa callar cuando quieres explotar. Significa continuar cuando quieres abandonar. Significa pensar antes de reaccionar. Significa mantener la dirección aunque el estado de ánimo cambie. Y eso no es fácil, porque las emociones son intensas. A veces el orgullo te pide responder inmediatamente. A veces la tristeza te pide encerrarte. A veces el miedo te dice que renuncies antes de intentarlo. Pero una persona emocionalmente disciplinada entiende algo importante. No todo lo que siente merece convertirse en acción. Yo tuve momentos donde sentía ganas de responder críticas, defenderme, demostrar que otros estaban equivocados. Y muchas veces el silencio me costaba más que responder. Pero aprendí algo con el tiempo. No toda provocación merece tu energía. Y muchas veces responder desde la emoción solo empeora las cosas. La disciplina emocional también se nota en lo cotidiano. Se nota en quien sigue trabajando aunque nadie lo aplauda. En quien mantiene respeto aunque el otro no lo tenga. En quien puede escuchar una crítica sin derrumbarse. En quien atraviesa momentos difíciles sin convertir su dolor en destrucción para otros. Eso es fortaleza real. Porque cualquiera puede actuar correctamente cuando todo está bien. El verdadero carácter aparece cuando la emoción quiere dominarte y aún así eliges actuar con inteligencia. Y aquí hay algo muy importante. La disciplina emocional no significa reprimir lo que sientes.
no significa fingir que nada te afecta. Significa que tus emociones ya no toman decisiones por ti. Las escuchas, las procesas, pero no les entregas el volante de tu vida. Porque si cada emoción dirige tu camino, terminarás cambiando de dirección todos los días. Y así nunca construyes nada sólido. Las personas más fuertes que he conocido no son las más frías ni las más duras. Son las más estables. Personas capaces de mantener claridad en medio del caos. Personas que no necesitan reaccionar impulsivamente para sentirse fuertes. Y cuando desarrollas esa disciplina, algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de ser esclavo del momento. Dejas de depender tanto de lo externo. Dejas de destruir lo importante por emociones pasajeras. Porque la verdadera libertad comienza cuando aprendes a gobernarte a ti mismo. Muchas veces creemos que reaccionamos por lo que está pasando hoy, pero no es verdad. Reaccionamos por algo mucho más antiguo. Y entender eso puede cambiar completamente la manera en que ves tu vida. Porque hay personas que se derrumban por una crítica pequeña, no por la crítica en sí, sino porque esa crítica toca una herida que ya existía desde hace años. Hay personas que sienten un miedo enorme al rechazo, no por la situación actual, sino porque en algún momento de su vida se sintieron abandonadas, ignoradas o insuficientes. Y entonces el presente activa el pasado. Eso explica por qué dos personas viven exactamente la misma situación y reaccionan de manera totalmente diferente. A uno lo corrigen y aprende. A otro lo corrigen y siente que lo están destruyendo. El problema no siempre es lo que ocurrió. El problema muchas veces es la herida que eso despertó. Recuerdo haber conocido personas muy talentosas que reaccionaban con una intensidad enorme ante situaciones pequeñas. Al principio yo pensaba que eran exageradas. Después entendí que no estaban reaccionando solo al momento presente. Estaban reaccionando a años acumulados de inseguridad, miedo o dolor que nunca habían aprendido a procesar correctamente. Y eso también me obligó a observarme a mí mismo. Hubo momentos en mi vida donde ciertas opiniones me afectaban demasiado, mucho más de lo normal. Y cuando empecé a analizarlo con honestidad, descubrí que no era solamente por lo que la gente decía. Era porque esas palabras conectaban con dudas que yo ya tenía dentro de mí. Eso pasa mucho. Si alguien en el fondo cree que no es suficiente, cualquier rechazo parecerá una confirmación. Si alguien tiene una herida de abandono, cualquier distancia emocional se sentirá como pérdida. Si alguien creció sintiéndose poco valorado, cualquier crítica sonará más fuerte de lo que realmente es. Por eso hay personas que viven constantemente a la defensiva, no porque sean malas, sino porque llevan heridas abiertas intentando sobrevivir. Y aquí está lo peligroso. Cuando no entiendes tus heridas, ellas empiezan a controlar tus reacciones sin que te des cuenta. Entonces explotas por cosas pequeñas. Te cierras emocionalmente demasiado rápido. Desconfías incluso de quien quiere ayudarte. O buscas aprobación constantemente porque hay algo dentro de ti que todavía se siente insuficiente. Y muchas personas pasan toda la vida culpando únicamente a lo que ocurre afuera, sin darse cuenta de que gran parte de su sufrimiento viene de heridas que nunca atendieron correctamente. Pero quiero aclarar algo importante. Reconocer una herida no es victimizarse, es responsabilizarse, porque no puedes sanar algo que finges que no existe. Y sanar requiere valentía, mucha valentía, porque es más fácil culpar al mundo que mirar hacia adentro. Es más fácil decir todos me lastiman que preguntarte por qué ciertas cosas te afectan tanto. Las personas emocionalmente maduras empiezan a hacerse preguntas diferentes. ¿Por qué reaccioné así? ¿Qué parte de mí se sintió amenazada? ¿Esto realmente tiene que ver con hoy o viene desde hace mucho tiempo? Y cuando haces ese trabajo interno, algo cambia profundamente. Empiezas a reaccionar menos, empiezas a entenderte mejor, empiezas a separar el presente del pasado. Porque muchas veces el problema no es el comentario de hoy, es la herida antigua que todavía sigue hablando dentro de ti. Y hasta que no sanes eso, seguirás entregándole tu paz a cualquier situación que toque esa cicatriz. Mucha gente cree que la paz es vivir sin problemas. Piensan que tendrán tranquilidad cuando desaparezcan las dificultades, cuando todo salga bien, cuando nadie los critique, cuando la vida finalmente se acomode como ellos quieren. Pero la vida no funciona así.
los problemas cambian de forma. Las dificultades aparecen y desaparecen. Las personas decepcionan. Los planes fallan. Si tu paz depende de que todo afuera esté perfecto, entonces nunca tendrás paz verdadera. Con el tiempo entendí algo mucho más profundo. La paz no es controlar todo lo que pasa. La paz es aprender a controlar cómo respondes a lo que pasa. Y eso cambia completamente la vida. Porque dos personas pueden atravesar el mismo problema y una destruirse emocionalmente mientras la otra mantiene claridad, dignidad y dirección. No porque no le duela, no porque sea fría, sino porque aprendió a responder de otra manera. Recuerdo momentos donde las cosas no salían como esperaba. Proyectos que no funcionaban, críticas injustas, personas malinterpretando mis intenciones y al principio, como muchos, quería controlar todo. Quería corregir cada opinión, defenderme de cada ataque, arreglar inmediatamente cada situación incómoda, pero vivir así es agotador. Porque mientras más intentas controlar el mundo exterior, más ansiedad acumulas por dentro. Y un día entendí algo observando personas emocionalmente fuertes. La mayoría de ellas no tenía vidas fáciles. Tenían responsabilidades, presión, problemas reales, pero había algo diferente en ellas. No permitían que las circunstancias decidieran automáticamente su estado interior. Eso es paz. La capacidad de mantener estabilidad incluso cuando el entorno cambia. Mire, cualquiera puede sonreír cuando todo está bien, pero la verdadera paz aparece cuando algo sale mal y aún así no pierdes el control de ti mismo. Cuando alguien te falta el respeto y eliges no rebajarte, cuando un problema aparece y eliges pensar antes de desesperarte, cuando las emociones suben, pero no permites que gobiernen tus decisiones, eso requiere mucha fuerza. Porque el impulso natural es reaccionar inmediatamente, defenderse, explotar, dramatizar, cerrar el corazón. Pero las personas maduras entienden algo que transforma su manera de vivir. Entre lo que ocurre y tu respuesta, existe un espacio. Y en ese espacio está tu libertad. Ahí decides quién eres realmente. Yo aprendí mucho observando la disciplina emocional de personas que podían mantenerse serenas bajo presión. No porque no sintieran miedo o frustración, claro que lo sentían, pero habían desarrollado la capacidad de no convertirse en esclavos de cada emoción momentánea. Y eso cambia todo, porque una persona que controla su respuesta piensa más claro, habla mejor, decide mejor, construye relaciones más sanas y destruye menos su propia vida por impulsos pasajeros. Hay personas que arruinan años de trabajo por 5 minutos de enojo. Hay personas que pierden relaciones valiosas porque nunca aprendieron a manejar sus emociones. Y después creen que el problema fue la situación, cuando en realidad el problema fue la manera en que respondieron a ella. Por eso la paz no es debilidad. La paz es dominio interno. Es poder mirar el caos sin convertirte en caos también. Y cuando desarrollas esa capacidad, algo cambia profundamente dentro de ti. Ya no dependes tanto de lo que ocurre afuera para mantenerte estable por dentro. Porque finalmente entendiste que la vida no siempre estará bajo tu control, pero tu respuesta sí puede estarlo. Y ahí comienza la verdadera paz. Hay una frase que puede incomodar a muchas personas, pero que necesita ser entendida. Quien controla tus emociones, controla tu vida. Y el problema es que mucha gente entrega ese control todos los días sin darse cuenta. Un comentario cambia su estado de ánimo. Una opinión les destruye la confianza. Un mensaje ignorado les roba la paz. Una crítica les cambia completamente el día. Y entonces viven reaccionando constantemente a lo que otros hacen, dicen o piensan. Eso no es libertad emocional. Eso es dependencia. Recuerdo haber visto muchas veces personas extremadamente capaces perder completamente el control por cosas pequeñas. Personas inteligentes que tomaban malas decisiones solo porque alguien tocó su orgullo. Y ahí entendí algo importante. No importa cuánto talento tengas, si cualquiera puede manipular tu estado emocional. Porque cuando alguien sabe exactamente qué decir para hacerte explotar, para ponerte inseguro, para sacarte de tu centro,
esa persona tiene poder sobre ti, aunque no lo notes. Y esto ocurre en todas partes. Pasa en relaciones donde una persona manipula emocionalmente a la otra, pasa en trabajos donde alguien vive buscando aprobación constantemente, pasa incluso en redes sociales, donde una opinión negativa puede destruir la tranquilidad de alguien durante días. La pregunta es, ¿cómo puede una sola situación controlar tanto tu vida interior? La respuesta casi siempre es la misma, porque no aprendimos a gobernar nuestras emociones. Y quiero aclarar algo. Gobernar tus emociones no significa dejar de sentir. Significa que lo que sientes ya no decide automáticamente cómo actúas. Porque hay personas que viven emocionalmente disponibles para cualquier provocación. Si alguien las halaga, se elevan demasiado. Si alguien las critica, se destruyen demasiado. Si alguien las rechaza, sienten que pierden valor. Y así terminan entregándole las llaves de su estabilidad emocional al comportamiento de otros. Recuerdo una vez que alguien intentó provocarme públicamente y por dentro sentí ganas de responder inmediatamente. Quería defenderme, demostrar que estaba equivocado, pero mientras escuchaba pensé algo importante. Si reacciono exactamente como esta persona espera, entonces ya perdí. Porque muchas personas provocan, buscando precisamente eso, controlar tu reacción. Y cuando entiendes eso, empiezas a mirar la vida diferente. Empiezas a darte cuenta de que no toda provocación necesita respuesta. No toda crítica merece atención. No toda opinión tiene autoridad sobre tu identidad. Las personas emocionalmente fuertes entienden que su paz vale demasiado como para entregarla tan fácilmente. Por eso no reaccionan a todo. Por eso no se desesperan tan rápido. Por eso pueden permanecer calmadas incluso cuando otros intentan desestabilizarlas. Y eso no es frialdad. Eso es dominio interno. Porque cuando tú controlas tus emociones, eliges tus decisiones. Pero cuando otros controlan tus emociones, también terminan influyendo en tus decisiones, en tus relaciones y hasta en tu destino. Hay personas que abandonaron sueños porque alguien se burló de ellas. Hay personas que destruyeron relaciones por orgullo momentáneo. Hay personas que dejaron de creer en sí mismas por palabras que jamás debieron tener tanto poder. Por eso necesitas aprender a proteger tu mente. No puedes evitar que el mundo opine. No puedes evitar que alguien intente herirte. No puedes controlar todo lo que ocurre afuera, pero sí puedes decidir cuánto acceso tienen esas cosas a tu interior. Y el día que dejas de reaccionar automáticamente a cada estímulo externo, recuperas algo que vale más que cualquier reconocimiento: el control de tu propia vida. Porque nadie debería tener tanto poder sobre ti como para gobernar tus emociones desde afuera. Hay algo que pocas personas entienden realmente. Tu atención es una de las cosas más valiosas que tienes. Porque aquello a lo que le das atención comienza a ocupar espacio dentro de ti. Y con el tiempo, ese espacio termina construyendo tu realidad. Por eso dos personas pueden vivir en el mismo lugar, atravesar dificultades similares y aún así experimentar vidas completamente distintas. Porque no viven solamente según lo que ocurre afuera. Viven según aquello en lo que enfocan constantemente su mente. Hay personas que entrenaron su atención para encontrar problemas en todo. Ven rechazo en cualquier silencio. Ven fracaso en cualquier error. Ven amenaza en cualquier dificultad. Y mientras más atención le dan a eso, más grande se vuelve dentro de ellos. Recuerdo momentos en mi vida donde estaba tan concentrado en lo negativo que dejaba de ver todo lo demás. Bastaba un problema pequeño para robarme completamente la paz. Y aunque hubiera oportunidades, personas buenas o cosas valiosas ocurriendo alrededor, mi mente estaba atrapada únicamente en aquello que me molestaba. Y ahí entendí algo importante. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, terminas construyendo tu vida. Porque la mente funciona como un filtro. Empieza a buscar más de aquello que alimentas constantemente. Si alimentas resentimiento,
encontrarás más razones para resentirte. Si alimentas miedo, comenzarás a ver peligro en todas partes. Si alimentas inseguridad, cualquier situación parecerá una amenaza. Por eso hay personas que viven emocionalmente agotadas, aunque objetivamente su vida no esté destruida. Su atención está entrenada para enfocarse únicamente en lo negativo. Y hoy el mundo empeora eso constantemente. Las redes sociales compiten por tu atención. Las noticias compiten por tu miedo. Muchas personas compiten por provocar tu reacción. Y si no aprendes a dirigir conscientemente tu atención, terminarás viviendo según lo que más ruido haga afuera. Observando culturas diferentes, entendí algo muy interesante. Las personas más disciplinadas mentalmente no necesariamente tienen menos problemas. Simplemente aprendieron a no darle el mismo peso a todo. Eso cambia completamente la vida, porque hay gente que convierte un error en aprendizaje y hay gente que convierte un error en identidad. Uno piensa, me equivoqué. El otro piensa, soy un fracaso. El hecho fue el mismo. La atención fue diferente. Por eso necesitas cuidar profundamente aquello que consumes todos los días. Las conversaciones que escuchas, las personas que frecuentas, los pensamientos que repites, todo eso alimenta tu enfoque mental. Y algo muy peligroso ocurre cuando tu atención queda atrapada demasiado tiempo en el dolor. Empiezas a revivir situaciones constantemente. Repites conversaciones en tu cabeza. Imaginas escenarios negativos una y otra vez. Y mientras haces eso, la vida sigue avanzando sin ti. Hay sueños esperando tu energía. Hay personas esperando tu presencia. Hay oportunidades esperando tu enfoque. Pero tu mente está atrapada alimentando algo que ya pasó o algo que quizá nunca ocurrirá. La atención también es una forma de poder, porque aquello que decides ignorar comienza a perder fuerza dentro de ti. Y aquello que decides alimentar comienza a crecer. Por eso algunas personas viven atrapadas en la amargura durante años, mientras otras logran reconstruirse incluso después de momentos muy difíciles. No es que unas sufrieron menos, es que aprendieron a dirigir su atención de manera diferente. Y el día que entiendes eso, empiezas a recuperar control sobre tu mente, porque finalmente descubres que tu realidad no se construye solamente por lo que te ocurre, sino por aquello a lo que decides darle importancia cada día. Durante mucho tiempo, las personas esperan que el mundo cambie para finalmente sentirse en paz. Esperan que cambie la economía, que cambien las personas, que desaparezcan los problemas, que alguien les dé reconocimiento, amor o seguridad. Y mientras esperan que todo afuera mejore, pasan años enteros sin darse cuenta de algo fundamental. Muchas veces la vida empieza a cambiar cuando cambias tú. Y no hablo de una frase motivacional bonita. Hablo de algo profundamente real. Porque cuando cambias tu manera de interpretar, cambia tu sufrimiento. Cuando cambias tu manera de responder, cambian tus relaciones. Cuando cambias tu disciplina emocional, cambian tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, cambia tu destino. Yo aprendí esto observando personas de diferentes culturas y diferentes historias de vida. Algunas habían vivido situaciones muy difíciles, pero aún así tenían una energía distinta. No eran personas perfectas, no eran personas sin dolor, pero había algo diferente en ellas. Dejaron de esperar que el mundo se acomodara para empezar a transformarse desde adentro. Y eso les daba una fuerza impresionante. Porque muchas personas quieren resultados nuevos sin convertirse en alguien nuevo. Quieren paz, pero siguen alimentando caos. Quieren estabilidad, pero reaccionan a todo. Quieren relaciones sanas, pero no trabajan sus heridas. Quieren respeto, pero no controlan sus emociones. Y así la vida se repite una y otra vez. Recuerdo etapas donde yo mismo quería que ciertas circunstancias cambiaran para sentirme mejor. Pensaba que el problema era solamente externo, pero con el tiempo entendí algo incómodo. Aunque cambies de lugar, de trabajo o de personas, si tú sigues siendo el mismo emocionalmente, muchas veces repetirás los mismos patrones, porque la raíz sigue intacta. Por eso hay personas que cambian de relación,
y encuentran el mismo problema. Cambian de entorno y sienten la misma frustración. Cambian de meta y siguen sintiendo vacío. El problema no siempre es lo que está afuera. Muchas veces el problema es la manera en que estás mirando, interpretando y reaccionando a la vida. Y aquí ocurre algo increíble. Cuando empiezas a cambiar internamente, el mundo alrededor también empieza a responder diferente. Cuando dejas de reaccionar impulsivamente, muchas discusiones desaparecen. Cuando dejas de buscar aprobación constantemente, ciertas personas pierden poder sobre ti. Cuando desarrollas calma, claridad y disciplina emocional, empiezas a tomar decisiones mejores. Y esas decisiones construyen una vida distinta. Mire esto con atención. La misma situación que antes te destruía emocionalmente, después apenas logra moverte. No porque el mundo se volvió más suave, sino porque tú te volviste más fuerte. Eso es transformación real. Y no ocurre de un día para otro. Ocurre en pequeñas decisiones repetidas todos los días. Cuando eliges pensar diferente, cuando eliges no reaccionar igual, cuando eliges sanar en lugar de seguir culpando, cuando eliges disciplina aunque emocionalmente no tengas ganas, ahí empieza el cambio verdadero. Porque la vida externa muchas veces es el reflejo de lo que ocurre internamente. Una mente desordenada crea más caos. Una mente estable crea mejores caminos. Una persona emocionalmente madura deja de destruir oportunidades por impulsos momentáneos. Y entonces entiendes algo poderoso. No necesitas controlar todo para transformar tu vida. Necesitas empezar por controlarte a ti mismo. Porque cuando tú cambias, cambia la manera en que miras. Cambia la manera en que respondes. Cambia la energía que transmites. Y poco a poco cambia todo lo que construyes alrededor. Porque al final la transformación más grande no ocurre cuando el mundo finalmente te entiende, ocurre cuando tú finalmente aprendes a dominarte desde adentro. Y quizás después de escuchar todo esto alguien todavía piense, pero no es fácil. Y tiene razón, no es fácil. Nadie dijo que lo fuera. No es fácil dejar de reaccionar cuando algo te hiere. No es fácil mantener la calma cuando la vida parece empujarte al límite. No es fácil controlar pensamientos que llevas alimentando durante años. Pero también hay que decir algo importante. Seguir viviendo dominado por todo lo externo es mucho más difícil, porque vivir así te desgasta lentamente. Te roba energía, claridad, paz. Te convierte en alguien que depende demasiado de lo que otros hacen, dicen o piensan. Y una vida construida sobre esa dependencia emocional nunca se siente verdaderamente libre. Por eso el cambio empieza cuando decides recuperar el control de tu mundo interior. No necesitas convertirte en alguien frío. No necesitas dejar de sentir. No necesitas fingir que nada te duele. Necesitas aprender a no entregarle tanto poder a cada situación. Habrá críticas, habrá rechazo, habrá momentos injustos, habrá personas que intentarán desestabilizarte, pero también habrá una nueva versión de ti capaz de mantenerse firme en medio de todo eso. Y esa versión no nace de la noche a la mañana. Se construye cada vez que eliges responder con inteligencia en lugar de reaccionar con impulso. Se construye cuando decides proteger tu paz más de lo que quieres tener la razón. Se construye cuando entiendes que no todo merece entrar a tu mente ni quedarse en tu corazón. Porque al final, la vida cambia cuando tú cambias. Y el día que dejas de actuar como víctima de todo lo que ocurre afuera, comienzas a convertirte en dueño de lo que ocurre dentro de ti. Y ahí cambia todo.